Estamos en una nueva edición de los podcasts de Motorbox, en este caso son especiales, y ya hicimos la semana pasada el previo a la Bathurst 1000, en este caso nos toca hacer el posterior, y tenemos mucho de qué hablar, así que estamos con Lucas Tulichi de @supercarsar, con el que vamos a charlar, no sé, no creo discutir, pero sí seguramente a tomar mucho en consideración de lo que ha sucedido en la gran carrera australiana de Supercars que se disputó hace casi una semana. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás, Esteban? Saludo a vos, saludo a tus oyentes también, y sí, tenemos mucho que hablar porque pasó de todo en la carrera, que siempre deja algo, ¿no? Esta carrera especial. Bueno, a ver, no sé si qué tenés en la cabeza para empezar primero, pero es tan difícil, hubo muchas tandas de entrenamientos, Sí. la clasificación, el shootout y la carrera que duró 6 horas y 38 minutos, una cosa así que habrá durado, pero dejó muchísimas cosas. No sé por ¿qué es lo que te parece de rescatar, si desmenuzarla de acuerdo al desarrollo o ir a lo más picante que en definitiva pasó en las últimas 25 vueltas. Y bueno, empecemos por el principio, o sea, para poner todo en contexto, para que la gente entienda cómo arrancó la carrera. McLaughlin, las tandas de entrenamiento generalmente no dictan mucho acá en este circuito en particular, porque generalmente para dejar todo listo para la carrera, para darle tiempo a los copilotos en la butaca, para que estén afiladitos para cuando se largue la competencia, que en general se larga la mayoría de copilotos, ¿verdad? Uh-huh. En general, no significa que siempre, pero bueno. Luego en las tandas que cuentan, las tandas por los porotos, como le digo yo, McLaughlin empezó a dominar, ¿no? Ya empezó a bajar, ya de las tandas de entrenamiento en realidad ya empezó a bajar los tiempos del circuito, cosa que se esperaba, lógicamente, por el rendimiento que viene teniendo a través del año, ¿no? El neozelandés. Y bueno, cuando contó que fue en el Top 10 Shootout, que son los 10 mejores de la clasificación general, o sea, los 10 mejores de la clasificación general van a definir la pole al Top 10 Shootout, y el resto, o sea, del undécimo al último, largan tal cual quedaron en la clasificación general, largan la carrera. En el shootout, bueno, McLaughlin dejó claro que ya lo que había dicho en la semana previa, o sea, en las 2 semanas previas a la carrera, que no tenía nada que perder y que iba a ir a dejar todo, que si perdía la carrera o si le pasaba algo como un choque o lo dejaban afuera, no perdía demasiado, porque tenía casi 2 fechas de ventaja en el campeonato, ¿no? En los puntos del campeonato, quiero decir. Uh-huh. Y bueno, en el Top 10 Shootout dejó claro que era el más rápido por lejos del pelotón, y clavó un nuevo récord para el circuito. Y bueno, después largó la carrera el francés Alex Premat, su copiloto en el Ford Mustang 17, y ya desde el principio el francés dejó claro que no iba a dejarse toquetear por los pilotos titulares, que largaron varios. Uh-huh. Y los pilotos los copilotos con varios años de experiencia, como Lowndes y Tander, ¿no? Que lo atacaron durante gran parte del primer stint, sobre todo. Y el francés aguantó tranquilo, sin problemas, y parecía que se iban a empezar a escapar a través de la carrera, pero bueno, luego empezaron los inconvenientes en la montaña, ¿verdad? Con los golpes y demás. Uh-huh. Según lo que yo tengo anotado en mi papeleta loca, largó fue McLaughlin y la parada fue en la vuelta 16 y se subió Premat en esa vuelta. En la vuelta 16. Vos decís del comienzo de la carrera. Claro, largó McLaughlin y se subió Premat después de la primera parada, o en la primera parada. Tenés razón, sí. Y luego arrancó el francés. Y luego hubo doble esa es la ventaja de tener las cosas anotadas. Sí, la desventaja de no tener nada anotado. Claro, la diferencia... No, en este caso no es para joderte ni nada, sino es para... No, pero tendría que tenerlo. Claro, es para contarle a la audiencia cómo uno trabaja también, ¿no? Con ciertas cosas anotadas. Tengo anotadas todas las paradas casi, lo cual es una guarrada. Pero a lo que me refiero es que eso después me sirve para escribirlo correctamente. De hecho, tuvimos 2 incidentes y la carrera no había cumplido una sola vuelta de
de velocidad efectiva. Tuvimos el auto parado de los Kostecki. Sí. Creo que estaba Brody al volante. Eso sí no lo tengo anotado. Y después se pegó Tim Slade, que largó la carrera en el hall de número 14 del equipo Brad Jones Racing, en la curva de The Cutting, en la curva 4. Fue en realidad llegando a Frog Hollow, la curva 4-5, saliendo de la curva 5. Se toca con Scott Pye, con el auto 2, el Commodore número 2, y bueno, sale despedido hacia la pared y listo, ahí terminó la carrera, apenas, no sé, un tercio de la vuelta, de la primera vuelta. Sí, y después los Kostecki, como contaba, que si bien se quedó parado el auto y se demoró largar, después pudieron largar la carrera, ¿no? Que de hecho causaron uno de los varios autos de seguridad que hubo en la carrera. Hubo, la verdad, a mí me llamó la atención la muy buena pelea que hubo después de la primera tanda de paradas en esta mezcla de invitados con copilotos. ¿Vos te lo imaginabas que esto podía pasar o se dio por el trámite de carrera en donde estaba Premat y después estaba Moffat, estaba Lowndes, Waters y Thunder, más o menos en ese orden venían girando en ese momento? Pues se vio un paquete compacto en ese momento peleando por la carrera y estaban recién en el primer tercio de la misma. Sí, en principio, bueno, los Kostecki ya creo que lo comentamos o no, pero bueno, lo comento de vuelta por las dudas. Se quedó saliendo de Forest Elbow, o sea, saliendo de la recta de atrás, la recta larga, y bueno, tuvieron un problema con el tema del traje refrigerante, que el hielo seco, o sea, el dióxido de carbono, bueno, tenía problemas para respirar Brody Kostecki, porque le entraba al casco, o sea, por el ventilador que tienen en el casco, los pilotos, le entraba justamente esto, y no lo dejaba respirar y quedó como medio mareado, por eso se puso a un costado, tuvo que parar la carrera. Después, bueno, estuvieron ahí deliberando a ver si lo dejaban largar al hermano de Jake Kostecki, porque Brody Kostecki, le decimos a la audiencia que es el primo de Jake Kostecki. Y Kurt Kostecki, que no corre para el equipo Kostecki Brothers Racing, sino que corre para el AAA, le habían pedido a la categoría una dispensación para ver si podían largar la carrera en lugar de Brody, que estaba medio mareado. Pero bueno, al final resultó todo bien, porque después le dieron el alta. A Brody Kostecki pudo meterse después del primer stint. Y en cuanto al trámite de la carrera, sí, cuando arrancaron los copilotos estuvo parejo, porque hoy en día no hay tanta diferencia entre los copilotos y los titulares. Vos fíjate que esta Thunder, que viene de ser titular hasta finales del año pasado, Moffat, que hace, bueno, si bien el año pasado no corrió no corrió full time a tiempo completo, pero es un tipo que tiene muchísima experiencia en Supercar, muchos años. Lowndes mismo se bajó el año pasado, así que todos los copilotos que estaban ahí adelante peleando son pilotos que tienen muchísima experiencia, y hoy más que nunca, o sea, en esta edición se vio eso, ¿no? La experiencia que había adelante, y nadie pudo sacar ventaja de su experiencia en base, o sea, si lo comparabas con otros copilotos, como por ejemplo, te pongo un ejemplo, David Russell, por ejemplo, si bien tenía mucha experiencia en Supercars, siempre fue como copiloto y nunca como titular a tiempo completo. Entonces era más fácil superarlos a ese tipo de copilotos que lo que era hoy en día, lógicamente, ¿no? con los pilotos, la calidad de pilotos que hay en el pelotón. Y bueno, la carrera se desarrolló, ese stint donde estuvo Premat, yo te decía al principio, estuvo Premat al frente, pudo soportar los ataques de los copilotos con más experiencia, y bueno, le devolvió el auto a McLaughlin ahí bien adelante, y bueno, después empezaron, de vuelta te voy a repetir, todos los problemas que siempre pasan en Bathurst con los autos de seguridad, los incidentes, los accidentes duros hubo en esta edición, pero por suerte nadie con todos ilesos, ¿verdad? Los pilotos. Claro, sin heridas, ¿no? No, sin heridas. Claro, por suerte eso no fue el caso en esta edición. Afortunadamente no había sido así a principio de año en las 12 horas de Bathurst. Un accidente bastante importante. Si bien la carrera como es larga, porque estas carreras sí son largas, la mayoría de los hechos que yo tengo anotados son paradas en boxes, alguna superación.
En el caso de los boxes, por ejemplo, en un momento que se quedó parado el auto de Moffat, en la vuelta 81, yo tengo 81, puede ser antes o una vuelta antes o una vuelta después, es cuando yo llego a tomar la nota de los tiempos en vivo. Sí, al final del 81 fue. Sí, que perdió la primera posición con Craig Lowndes. Llega un momento determinado, antes del segundo auto de seguridad, pues pasan 100 vueltas entre el primero y el segundo. Lógicamente salió el auto de seguridad, no se había cumplido la primera vuelta. Yo tengo en la 101, se pega Todd Hazelwood en Reed Park. Y acá empieza un poco el drama que termina en la 161. O sea, hubo 100 vueltas en donde pasó un poco de todo. ¿Te esperabas tanto caos con los autos de seguridad? Teniendo en cuenta que un poco lo mencionaban en la transmisión, sobre que al no haber Sundown como fecha previa, como otros años, en este 2019, quizás eso pudo haber provocado que un poco los pilotos estuvieran más fríos para rematar la carrera, no así durante el desarrollo, por una cuestión de que también el cansancio tanto de titulares como de copilotos, pero los titulares que terminaron la carrera, también pudo haber sido un factor muy importante a la hora de definir esta competencia. Fue complicado. El tema que hay que tener en cuenta hoy con los nuevos reglamentos, con el tema de la aerodinámica y todo eso que se dio durante todo este año, se vio durante la carrera, sobre todo con McLaughlin, cuando estuvo en ese par de stint, tuvo segundo, se vio que no podía alcanzarlo al primero ni superarlo, y se vio que los autos no eran tan, no voy a decir fáciles de llevar, porque obviamente estás hablando de Bathurst, pero no eran tan fáciles como en años anteriores. No podían alcanzar al de punta, y una vez que lo alcanzaban, cuando podían, la aerodinámica les impedía, o sea, las nuevas reglas aerodinámicas de Supercar, con todos estos cambios de paridad que hubo y demás, les impedían hacer la superación. Y eso muchos pilotos lo dijeron antes de la carrera que iba a pasar, y lo dijeron durante la carrera cuando se bajaban del auto y le hacían las entrevistas, que era complicado, una vez que llegaban a la cola del auto de adelante, superarse. Y quizá en ese afán de superar, obviamente porque ya sabemos que la posición en pista es lo primordial en esta carrera, quizá en ese afán de superar el de adelante todos estaban empujando un poquito más de lo que deberían, y ahí es donde arrancaban los problemas con los golpes, como le pasó a Hazelwood, que destruyó el Commodore del Marston Racing. Exacto, y de hecho creo que me pareció haberlo escuchado en la transmisión también, que también lo comentaban los comentaristas Neil Crompton y Mark Skiff, ¿no? Que por estos cambios, en definitiva pareció que los cambios aerodinámicos pudieron haber hecho más pareja la categoría, pero en realidad terminaron en Bathurst siendo perjudiciales. ¿Qué pensás vos? Sí, emparejaron, pero para abajo en este caso. No sumó nada al espectáculo los últimos cambios, sobre todo aerodinámicos, porque los autos tienen problemas para, se pueden seguir entre sí, pero ya cuando quieren superarse es otra cuestión. Y se vio con Van Gisbergen cuando lo quiso superar a Premat, cuando estuvo en ese OTAN de la Premat, no, Van Gisbergen creo que estaba en el auto en ese momento, que tuvo problemas para superarlo a Premat. Después McLaughlin cuando estaba peleando con Jamie Whincup, la punta, llegaba, hubo un momento que McLaughlin, cuando sale de la parada, de una de las paradas, sale como a 5 segundos de Whincup, que estaba puntero, pero efectivo en ese momento. Se esperaba que McLaughlin lo alcanzara en algún momento a Whincup, y no demoró demasiado. Creo que en 5 o 6 vueltas ya estaba a la cola de Whincup. Sin embargo, una vez que llegó a la cola de Whincup, hasta ahí llegó. No lo pudo superar. Cuando en otros circuitos se vio claramente que muchísimo más simple, o sea, previo al último cambio aerodinámico estoy hablando, que era mucho más simple superar, para McLaughlin al menos, ¿no? Con un auto superior a los del AAA. En definitiva, entre los cambios aerodinámicos, los autos de seguridad, así empezó el tercio final de la carrera, las últimas 60 vueltas. Sí, igual sí. Disculpa, tengamos en cuenta otra cosa. Hay que tener en cuenta que hubo 95 vueltas con bandera verde. Sí. Algo que en Bathurst es casi imposible en los últimos años. Sin embargo, hubo casi 95 vueltas con bandera verde. Otra cosa que pudo haber influido en el tema de los stint, el tema de los pilotos, porque son stint largos, y
y el hecho que no haya habido una auto de seguridad quizá influyó en el tema de del físico de los pilotos, la mente, obviamente, el calor, etcétera, etcétera. Según mis notas, en la tercera vuelta se reinició la carrera, o se lanzó, porque vamos a decirlo así, digamos que... Claro, efectivamente. Salió antes de que comenzara cumplieran la primera vuelta efectiva de la carrera, y salió la 101, o sea, fueron 98. 98, esa, bueno. Es una guarrada de cantidad de vueltas, un periodo extensísimo bajo bandera verde, que bueno, evidentemente tal vez pudo haber influido en un cansancio tal vez prematuro, por esto que vos decías de que empujaban a fondo, ¿no? Llegamos a la autoseguridad de Hazelwood, retiran el auto, se reinicia la carrera, era McLaughlin el puntero, pero sale otro auto de seguridad, el muchacho Kostecki que se pegó, con el quedó el auto cruzado. Acá cambian las posiciones porque Whincup logra saltar lo que no me acuerdo si fue en la parada o si fue antes, que Whincup queda como puntero. Y una de las cosas que nos preguntaba el señor Alejandro Lorbo en Twitter es si era necesaria la última parada de Whincup. Pero antes de llegar a la última parada hubo varios autos de seguridad. ¿Vos pensás que Whincup se equivocó al no haber ahorrado combustible o que el equipo optó por el Triple Eight por dos estrategias bien distintas y con una tratar de ganar la carrera? Que fue lo que dijo Roland Denny en la conferencia de prensa de jefe de equipo, ¿no? A mí me importa ganar Bathurst quizás más que los campeonatos. Sí, tal cual. Para ellos es primordial Bathurst, pero lo que se equivocaron, que fue lo que dijeron en una nota hace un par de días que publiqué, no sé si fue ayer, que se equivocaron en la parada, esa es la última parada que hace Whincup, cuando tenía una ventaja grande sobre el segundo. Se equivocaron en no calzar, quiero decir, neumáticos más frescos, ¿no? Uh-huh. En el afán de tratar de evitar que lo superara el líder, o sea, el que venía detrás, o al menos no quedar tan retrasados en cuanto al líder, decidieron solamente parar en el cajón de boxes, cargarle esos 10, 20 litros que necesitaba para llegar al final, pero no le cambiaron neumáticos, cosa que podrían haber hecho tranquilamente, porque la parada fue de 5 segundos, y los neumáticos se cambian en 5 segundos, 4 neumáticos, así que podrían haber estado cubiertos por ese tiempo de la recarga. Sin embargo, decidieron no hacerlo, no sé por qué, eso es lo que estaban diciendo justamente, que se estaban arrepintiendo de no haber cambiado neumáticos, porque otra hubiera sido la cuestión en ese tema, porque Whincup tendría no solamente la ventaja del combustible, sino que tendría también la ventaja de tener neumáticos más frescos que lo que tenía, los 3-4 que tenía delante de él. Uh-huh. Y después hay otro auto de seguridad, porque no fue Kostecki el único, sino uno de los grandes temas de la carrera, que fue cuando precisamente Whincup queda de líder, otra vez el toque de los muchachos del Tickford con Mostert y Waters. Sí, ellos creo que tienen una buena relación, pero ya 2 años seguidos en Bathurst y 2 años con toques, ¿no? O sea, rarísimo. Pero creo que es la tercera vez que se tocan en Bathurst consecutiva. La tercera. Sí, la tercera vez, si mal no recuerdo. La tercera vez que se tocan en Bathurst de forma consecutiva. O sea, no Waters y Mostert, sino, el copiloto de Waters en un momento, como fue David Russell, también se tocó con Mostert, lo tocó justamente y lo dejó fuera de carrera, efectivamente. No me acordaba, pero seguramente habrá sido así. O sea, la maniobra, le contamos a la gente, Mostert se tira por afuera en la frenada de la chicana de Chase, que si yo me no recuerdo, la curva 21, la chicana de Chase es un complejo de 3 curvas, se tira por afuera y se lo lleva a Waters a la trampa de arena, ¿no es cierto? Sí, o sea, primero hay que decir qué pasaba previo al toque. Previo al toque había una orden del equipo Tickford, y con esto, empezamos con el tema de las órdenes del equipo, pero la orden del equipo Tickford no era tan descabellada como fue la que vamos a hablar en un rato. Claro. La orden fue conservar combustible. ¿Qué es lo que se hace básicamente en Bathurst? En la carrera de 6 horas es una carrera de conservación de combustible, ahorrar combustible hasta el final. Es la única forma de que le podés ganar hacer 1 o 2 paradas menos que tu rival. En este caso, Mostert, sobre todo, tenía la orden de conservar combustible en ese stint en el cual se toca con Waters. Salen en la recta de Conrod juntos.
Monster en la succión lo alcanza cuando están llegando a la curva 20, 21, 22, que son las curvas de Chase. Cuando llegan a la curva 20, se tira en la 21, o se quiere tirar al menos, amaga a tirarse por el interno, Monster. Waters obviamente cubre la cuerda y ahí fue cuando bloquea Monster atrás, porque se debe haber sorprendido un poco que Waters se haya tirado un poco hacia la cuerda. Bloquea los neumáticos y bueno, ahí lo golpea en la rueda trasera derecha, le arranca la suspensión al Mustang Monster Energy, y bueno, ahí terminan los dos en la leca y bueno, otra vez en Bathurst. Y le arruina la carrera, se arruina la carrera entre ellos cuando estaban tranquilamente para estar, al menos uno de esos autos estaba para estar en el podio en esta competencia. Sin duda, estaban muy fuertes los dos autos del Tickford y en definitiva se autoeliminan. Había una chance de que, como vos decís, había un orden de equipo, ¿no? De ahorrar combustible, pero de mantener posición no hubo orden. ¿O sí? Bueno, pero si te están diciendo ahorrar combustible, vos tenés que hacer como lo que hizo McLaughlin en el último stint, en el penúltimo stint, cuando lo siguió a Whincup detrás, pero lo seguía no porque no podía superarlo en ese momento, lo seguía justamente para que Whincup le cortara el viento y con eso obviamente ahorró esos 2-3 litros que necesitaba para llegar al final, más el auto de seguridad que hubo sobre el final, lógicamente, ¿no? Que ya directamente lo ayudó. Pero Monster, en lugar de seguirlo a Waters durante algunas vueltas más al menos, decidió tirarse en un lugar donde no debía. Hizo la gran Whincup, como la carrera que estuvimos viendo cuando lo hicimos ahí en la radio. La primera vez en la radio. Claro, en 2016. Sí. Y la gran Whincup quiso hacer. Whincup se tiró en ese momento por dentro de McLaughlin, por lo sucio, bloqueó, lo golpeó a McLaughlin, lo sacó de pista y ya sabemos lo que pasó después. En este caso, Monster no llegó a hacerlo, pero bueno, ya era tarde cuando quiso frenar, ya estaba sobre lo sucio, bloqueó y bueno, lo partió al medio a su compañero de equipo. Hablando de dónde quedaron Monster y Waters, en definitiva, Monster sí pudo llegar al final, no fue el caso de Waters. Ahí después podemos discutir si la sanción era para exclusión o no. Para vos era para exclusión, teniendo en cuenta que lo perjudica a su compañero de equipo. ¿Para vos está bien el pase y siga? ¿O tenían que haberle puesto, o deberían haberle puesto una sanción más dura? No, en ese caso es un pase y siga, no hay dudas, está en el libro de reglas, en el manual de operaciones, y la sanción es justa para Monster. Quizá vos lo podés, o sea, otra persona lo puede ver de otra manera, puede decir, no, necesitaba esto o lo otro, pero no, es la sanción justa para Monster en este caso. No, teniendo en cuenta que quizás en Argentina y quizás en otras categorías se considera que un piloto, al perjudicar a otro y dejándolo fuera de carrera, la sanción más que se puede igualar es la de excluirlo, sacarle bandera negra y que no siga compitiendo. Pero es una pregunta simplemente para conocer un poquito más de las reglas también. Sí, pero hay que tener en cuenta que no existe básicamente la exclusión en Supercars. No hay exclusión. No vas a ver durante la carrera una exclusión de un auto, salvo alguna excepción rarísima una vez por año, quizás, si tenés suerte. Pero en general, o es un recargo de tiempo, o un pase y siga por calle de boxes. Claro, lo pienso que son como maneras de ver, en definitiva, ¿no? Y otro año para el Tickford que se escapa un poco no sé si la victoria, pero como decías, podio que evidentemente podían llegar a lograr, ¿no? Pasa ese toque, sí. Monster recibe la sanción y otra vez tenemos auto de seguridad, en este caso uno de los Erebus, en este caso fue Anton De Pasquale. Sí, se pegó duro, se le trabó, parece que hubo una parte de un ducto de aire que se desprendió del auto y quedó trabado con el acelerador, en un lugar donde tenés que levantar a cero, básicamente, o sea, levantar el pie directamente del acelerador para tomar esa curva a la derecha y en Frog Hollow para entrar a Reed Park. No, directamente fue a 100% de acelerador. Y bueno, se comió el paredón con todo, destruyó el auto. De hecho, ese auto no va a correr la próxima fecha. Va a correr con un chasis nuevo, Anton De Pasquale. Perfecto. Después de eso la carrera se volvió a reiniciar y después tuvimos otra vez, y acá llegó el momento de hablar de los muchachos, ya hablamos de uno de los autos Wildcard, del auto de los Kostecki Brothers.
el equipo de los Kostecki en este caso, y se quedó encajado Alexander Rossi en el auto, en el Holden que compartió con James Hinchcliffe. Más allá de esto, no me parece que hicieron una mala carrera, lentos, eso sí, comparado con los de punta, pero me pareció que fue una carrera, salvo esto, sin tantos errores para ellos, ¿no? O sea, sí, para ser la primera vez, bastante pasable, pero bueno, se notó que no estaban en sintonía ni con el circuito ni con el auto, pero es lógico para los pilotos internacionales en general, ¿no? Y sobre todo para los primerizos cuando llegan ahí a la categoría sin conocimiento de nada. Pero bueno, hicieron una carrera, o sea, respetable, llegando ahí, creo que llegaron 19º, si mal no recuerdo, con vueltas perdidas, eso sí, pero bueno, 19º. Podría haber sido peor. Estamos hablando de un campo de 26, pelotón de 26 autos, así que llegaron a 19º para ellos, bastante respetable. Y bueno, justamente ese auto de seguridad fue lo que empezó a desencadenar todo lo que vendría a continuación, ¿verdad? Y para cerrar un poquito el caso de Rossi Hinchcliffe, la dupla canadio-estadounidense, o como se diga, americana, la dupla americana del norte, ¿qué te pareció en general? Si te pareció, no sé si exagerada, pero si te pareció bueno que a la categoría le puede servir, que son dos tipos de, no sé si de alto perfil en redes sociales, pero por lo menos que hubo un meme ahí antes de la carrera que estuvo bastante divertido. Si su participación le puede también, como siempre mencionás, que sea influyente para otros pilotos como ellos de correr en Bathurst o alguna carrera, aunque sean en supercar suelta, ¿no? Que es lo que siempre un poco la categoría está como buscando, estas apariciones así como sueltas, que en definitiva atraer pilotos internacionales es algo que en Bathurst siempre se hizo. Por supuesto, o sea, todo suma para la categoría, sobre todo pilotos que vienen de ahí de las categorías de Estados Unidos, de las cuales la mayoría de los australianos son fanáticos. Suma a la categoría, eso sí, pero no es tanto como era hace quizás 10 años atrás, ponerle una década atrás. Porque ahora la mayoría de los pilotos quieren ir a correr a Supercars y quieren ir a correr a Bathurst. La categoría no los busca a los pilotos como hacían en una década atrás. No iba a buscar la categoría de los pilotos pidiéndoles que vayan a correr a Bathurst. Ahora los pilotos hacen sus propias averiguaciones, viajan a Australia, como fue el caso cuando fue Ricky Taylor a Australia, que tuvo esa prueba con el Triple A, hizo averiguaciones a ver si podía correr en algún equipo alguna de las carreras de endurance. También no pudo, pero bueno, a eso es lo que voy, que los equipos ahora los pilotos tratan ahora de buscarse una butaca en esta categoría, sobre todo en la Bathurst 1000, para correr, porque bueno, ya es ya es famosa, se podría decir, en el mundo, y los pilotos quieren correrla todos. Sí, sin duda, y eso también les ayuda mucho a los locales, porque en definitiva es como un feedback, ¿no? También a los locales les sirve tener pilotos internacionales, y a los internacionales también viajar y conocer en definitiva otros circuitos. Es para otro podcast, pero hay una cuestión de los calendarios que hay que empezar a revisar, creo, en mi opinión, para mí da para otro podcast, ¿no? Porque, claro, vos hablabas de Ricky Taylor y estaban corriendo en Estados Unidos la Petit Le Mans a la misma hora. Entonces, me parece que es medio complicado para los internacionales y los calendarios no ayudan mucho, ¿no? Pero ese en general lo digo, porque no es IMSA y Supercars, sino sería WEC y Supercars, o Fórmula 1 y Supercars, que de hecho coincidieron el fin de semana pasado, o también ha pasado hasta en algún momento fechas del Super GT, o Supercars corriendo en las 24 horas de Spa, digo, o Le Mans mismo, que se les complica ir incluso a regular de Supercars a hacer a veces otras carreras por cuestiones de calendario, ¿no? Pero bueno, eso me parece que es para otro podcast. No sé qué pensás vos como para cerrar el tema. Sí, o sea, lo que te voy a decir es de Supercar, Supercar generalmente arma su calendario en base a lo que pasa en su país, o en Australia y en Nueva Zelanda en todo caso, ahí en Australasia lo que sería, que no es lo que pasa con las categorías europeas como Fórmula 1, WEC, etcétera, que ahora arman sus calendarios en base a lo que hacen sus pares, ¿no? Sus contrapartes de ahí de Europa. Supercar no le da mucha importancia a eso, no les importa coincidir con Le Mans, no les importa coincidir con cualquier carrera de Fórmula 1, no les interesa eso porque la categoría está básicamente hecha para Australasia. Para Australasia. Perfecto. Teníamos entonces el auto de seguridad que provocó el popular Rossi, que ganó las 500 millas de Indianápolis en su edición 100, no es Matías,
es Alexander. Pues esto se lo han confundido no una vez, sino varias veces. Y acá llega el momento que Australia prácticamente explotó por el aire. Es una isla, así que habrán ido por todos lados. ¿Qué hizo Fabian Coulthard cuando salió el auto de seguridad a pista? Porque pasó en este momento. Mamita, qué tema. La verdad, primero hay que dejar una cosa en claro, ¿no? Para que la gente entienda y para que no le den con un caño a Fabian Coulthard, que si bien se equivocó, no, porque bueno, es una orden directa del equipo. El tipo es un empleado del equipo y tiene que hacer lo que le dicen, porque le pagan el sueldo, lógicamente. Pero bueno, es una lástima porque manchó su nombre de acá a la eternidad, básicamente, porque esto no se va a olvidar pronto, lo que pasó en la Bathurst Mill. El tema fue así, venían juntos, el primero, el segundo y el tercero, que era Coulthard en ese momento en pista. El primero era Whincup, segundo era McLaughlin, tercero Coulthard, y básicamente estaban en pista, estaban juntos. ¿Verdad? Sí. Coulthard estaba a un segundo atrás de McLaughlin y a 2 segundos de la punta. Sale el auto de seguridad por el tema este que mencionaste. Entonces, automáticamente desde el equipo se escucha en la radio, como ya pasaron las transmisiones de radio, que el ingeniero de Coulthard le dice que aminó en la marcha. O sea, pará, le dice bajar la velocidad. Y Coulthard literalmente baja la velocidad, no sé, creo que estaba transitando unos 80 kilómetros por hora, mientras primero y segundo, que eran Whincup y McLaughlin, estaban transitando a fondo, 250, 280 kilómetros por hora, para llegar a boxes primero. ¿Por qué hizo esto el equipo? Lógicamente para darle la ventaja a McLaughlin, ¿verdad? Porque había por lo menos 4 o 5 autos detrás de Coulthard, entre ellos Van Gisbergen y Reynolds, que tenían como mínimo 10 segundos de ventaja en lo que respecta a la parada, la próxima parada, en cuanto a combustible. Habían cargado 10 segundos más en el auto de seguridad previo, entre 10 y 11 segundos más que McLaughlin. Entonces, si todos los autos, como pasa habitualmente en todas las carreras, lo vemos, cada vez que hay un auto de seguridad, todos los autos, absolutamente todos los autos van a velocidad, a full, hasta boxes, para hacer la parada. En este caso fue algo totalmente extraño lo que pasó, porque nunca lo vi desde que veo la categoría. El tercero, Coulthard, aminora la marcha y perjudica a todo lo que tenía detrás, a todos los autos que tenía detrás. Cuando estaba a un segundo de la cola de McLaughlin, previo al auto de seguridad, bueno, luego del auto de seguridad, o sea, cuando le dan la orden a Coulthard de que aminore la marcha, hubo 47 segundos de diferencia entre McLaughlin cuando entra a boxes y Coulthard cuando entra a boxes. Entonces esos 47 segundos fueron los que no solamente cubrieron la recarga de McLaughlin, la recarga de combustible de McLaughlin y el cambio de neumáticos, sino que además le permitieron a Coulthard llegar a boxes sin tener que esperar detenido detrás de su compañero de equipo, como le dicen los australianos, el double stack. Evitó eso porque McLaughlin ya había salido con toda esa ventaja que había hecho gracias a Coulthard. Entonces Coulthard llegó, hizo la parada, pero bueno, el tema no era Coulthard ni McLaughlin, el tema estaba detrás de Coulthard, porque había, como te dije, varios autos detrás de él que si hubieran llegado a la par todos a la calle de boxes a hacer su parada en ese momento, le hubieran ganado la posición, no solamente a McLaughlin, sino que a Whincup también. Pero Whincup en este caso no tiene nada que ver en el asunto, absolutamente nada, porque es de otro equipo. El problema fue el DJR Team Penske lo que hizo para detener a todo el pelotón, o sea, perjudicó básicamente desde el cuarto para atrás. A todos los autos que estaban desde el cuarto puesto para atrás lo perjudicó porque varios autos después de esa parada lo iban a pasar a McLaughlin en pista. Entonces McLaughlin no solamente iba a tener que gastar combustible, sino que iba a tener que gastar neumático para pasar por lo menos mínimo a 5 o 6 autos que le iban a quedar adelante, además de Whincup, ¿no? Iba a quedar Whincup, Van Gisbergen, Reynolds, creo que estaba Pye también en el asunto, estaba uno de los últimos, creo que era James Garner. James Garner, sí. Y había otro más que no recuerdo ahora, creo que era Golding también, pero no, seguro. Sí. De hecho, Golding con todo ese lío fue el más beneficioso, pues salió tercero de esa parada de boxes, ¿no? Claro, a mí sí. Justamente todos esos iban a quedar delante de McLaughlin
sí, el pelotón iba a marcha rápida hacia boxe, como pasa siempre cada vez que hay un auto de seguridad. En este caso, Coulthard lo retrasó debido a una orden del equipo que fue verbal y se escuchó en la transmisión. Los mismos comentaristas, Mark Skiff y Neil Crompton, les daba como vergüenza decir lo que había pasado. No podían creerlo lo que pasó. Varios de los equipos en boxes y pilotos no podían creer lo que estaban viendo, porque eso es algo inédito básicamente en la categoría. Nunca se vio, yo no lo vi al menos en los últimos años. Todos ponían como ejemplo, como te comenté hace un rato, todos ponían como ejemplo lo que pasó en Pukekohe hace algunos años con Craig Lowndes, cuando Craig Lowndes detuvo a los que tenía detrás, pero Craig Lowndes lo hizo en base al reglamento. El reglamento es claro en ese tema. Cuando hay un auto de seguridad, vos podés dejar entre el auto que tenés delante y tu auto hasta 5 autos de distancia. O sea, básicamente unos 30 metros, más o menos, 25, 30 metros entre tu auto y el que tenés delante. En este caso, fue muy claro que no había 30 metros entre el auto de Coulthard y el auto de McLaughlin, sino que había 47 segundos, nada menos. Un campo, digamos, una porción muy importante de la vuelta. En Bathurst yo creo que lo que la categoría debería, o más que nada la CAMS, que es la Confederación Australiana del Automovilismo, que va a cambiar el nombre, dicho sea de paso también lo podemos contar, a partir del 2020 se va a llamar Motorsport Australia, a secas. Lo que se puede discutir en favor del equipo es que ellos van a decir, bueno, yo no tuve una orden de levantada directa, puede ser, como creo que lo charlamos, a una orden indirecta con algún código al estilo Multi21 en su momento, o el Fernando is faster than you, que todavía se sigue recordando en aquel Gran Premio de Alemania, creo que fue 2010, si yo mal no recuerdo, cuando Massa levanta para que Alonso termine ganando la carrera, o alguna cuestión por el estilo, tipo los carteles que pasó alguna vez en MotoGP. Recuerdo una muy patente en el Gran Premio de Malasia hace un par de años entre Dovi y Lorenzo, porque bueno, querían favorecer las chances de que Dovizioso llegara con chances de ganar el campeonato en la última fecha en Valencia, porque el equipo puede decir tranquilamente, bueno, nosotros hicimos esto, que le pueden echar la culpa al piloto. El piloto dice, no, a mí me dieron una orden. ¿Qué te parece que puede llegar a pasar con esto? Porque está claro que está todo el mundo hablando de esto. Ahora, si querés, puedo contarlo lo que dijo el jefe del Erebus o del Penrite Racing, Barry Ryan, en Below the Bonnet, podcast que recomiendo escuchar, dicho sea de paso. Sí, estuvo muy bueno el de allá. Que estuvo muy bueno, que discutieron Michael Caruso, parte además perjudicada, digamos. Claro. Y también David Reynolds, los dos perjudicados. El más perjudicado, sobre todo, porque el más perjudicado de los dos. Para esa altura estaba fuera Waters. Exactamente, y el periodista que tiene base allá, Andrew Van Leeuwen. Porque para mí, digamos, sí es un orden de equipo. Ahora, el tema es, para mí que hay que hilar demasiado fino, y yo no sé si tienen ganas de cambiar el resultado de la carrera sacándole a McLaughlin el triunfo, porque ¿cuál sería la sanción que le cabría a McLaughlin? Que él puede decir, no, yo no sabía que Coulthard estaba levantando a ese nivel, porque el piloto se puede excusar tranquilamente, me parece. Sí, de hecho el piloto se excusó apenas se bajó del auto. Yo estaba siguiendo una orden, dijo claramente. Literalmente dijo, no dio a entender eso. Literalmente dijo, yo lo único que hice estaba siguiendo una orden del equipo. Y la orden fue clara, se escuchó en la transmisión en vivo. No es que era una radio que escucharon solamente los comentaristas y los comentaristas te lo dijeron. No, lo escuchaste vos en la transmisión. Te escucha cuando le dice levantá. Y después se da cuenta, quizá, que en ese momento dijo, viste, le dije eso, vamos a tratar de pilotearla de alguna manera. Entonces después le agregó, no sabemos dónde están los restos en pista, parece que hay algún accidente. Parecería que hay algún accidente en la montaña, le dice en la transmisión. Parece que como si estuvieran burlando el ingeniero de Coulthard a Coulthard. Obvio, en la montaña hay una serie de autoseguridad, es que algo pasó en la montaña. El tema es que la quiso arreglar cuando dijo levantá. Después le dijo, hay algún accidente en la montaña, no sabemos dónde es, por precaución levantá.
anda tranquilo. Sin embargo, el auto que estaba inmediatamente delante de Coulthard, era su compañero de equipo, estaba yendo a 280 kilómetros por hora a boxes. Entonces, si a Coulthard le dice levantada, por precaución, el control de carrera no nos dijo todavía dónde es el accidente, más allá de que se veía en la televisión dónde había sido el accidente. Entonces todo eso es lo que ensució a la categoría. Y los tipos estos se enorgullecen de la categoría que tienen. Por eso vos ayer cuando escuchabas Below the Bonnet, el podcast, a los tipos les da como vergüenza esto, lo que pasó. No lo tratan levemente como si fuera una taradez. Para ellos es una excepción a la regla, que en Argentina sabemos que es la norma, sin embargo. Claro, por supuesto. Entonces no saben cómo tomarlo esto. Aparte no saben cómo manejarlo. Camps tampoco va a saber cómo manejarlo, pues inédito, literalmente inédito. Si bien están las reglas que no se puede dar orden en el equipo, son dos puntos que tienen una parte gris medio, entonces se puede interpretar de alguna manera. El primer punto dice claramente que no puede haber regla, no puede haber orden en el equipo, pero inmediatamente después, en el siguiente punto, te aclara quiénes dentro del equipo no pueden dar una orden directa al piloto, ¿no? Para que ejecute esa orden. Dentro de esas personas, entidades que están dentro de esa regla mencionadas, no aparece el ingeniero. No dice ingeniero, dice dueño de equipo, jefe de equipo, director de equipo, sponsor, todo eso, todo lo que hay dentro del equipo, salvo el ingeniero. Entonces, en esa regla, ahí donde está la parte gris que yo te digo, que se puede interpretar de alguna otra manera. Entonces, esto, obviamente, para probar que hubo una orden de equipo, va a ser muy complicado. Si bien fue clara la orden y se ve en la televisión, yo creo que no va a pasar demasiado más que alguna... O sea, lo peor que puede pasar, después de la audiencia, que va a ser... horas antes de que arranque la actividad en pista en la próxima fecha en Gold Coast, o sea, el 24 de octubre para nosotros. En esa audiencia se va a saber el resultado oficial de la Bathurst 1000. Por ahora es todo provisional, los puntos, el campeonato, etcétera. Bueno, pero lo peor que podría pasar es que lo excluyan a Coulthard solamente, más alguna multa, más alguna pérdida de puntos en el campeonato de pilotos, etcétera. Eso es lo peor. Y lo usual, digamos, que puede llegar a pasar, que pasa generalmente cuando hay estos temas, es pérdida de puntos por campeonato y una multa para el equipo, pero la multa no va a ser mucho. O sea, no le va a hacer mella en absoluto, sobre todo al equipo Penske. No, sin duda. Así que, ¿cuánto puede ser la multa? ¿Cuánto le puede ser? $200,000. Y es lo que gana Penske en un segundo. Básicamente. Entonces, sí. Entonces no creo que cualquier sanción que haya de esas tres que te di, no va a ser suficiente para lo que se vio en pista, ni para borrar la mancha que le dejó a la categoría. Entonces la categoría no sé qué va a hacer de aquí en más, porque encima tiene otro problema la categoría. Una vez que salga la sanción para el equipo, si es que hay, ¿no? Partamos de ahí. Una vez que salga la sanción para el equipo, si no es exclusión para los dos autos, más multa, más pérdida de puntos, etcétera, va a dar pie a los demás equipos a hacerlo, como ya lo dijeron un par de dueños de equipo. Sí. Le va a dar pie a los equipos para hacer exactamente lo mismo en las próximas ediciones. Obviamente, entre ahora y la próxima edición, la categoría va a reescribir esa regla, como ha hecho en otras reglas en el pasado, y todo eso va a quedar en la nada. Pero le van a negar hasta eso a los equipos, ¿no? A los equipos que quedaron perjudicados debido a esta orden de equipo. Claro, porque el tema es que se puede sentar, como decís, un peligroso precedente, ¿no? Sentar jurisprudencia, ¿no? Supercar tiene que ser firme y que este papelón, para mi gusto, porque fue un papelón lo que hizo Coulthard, independientemente de que fuera una orden de equipo, el piloto puede decir, yo no puedo dejar 40 segundos entre el auto con mi compañero de equipo. Hay que tener un poco de sentido común, que me parece que no la tuvieron en función de la desesperación que tenían por ganar. Yo creo que se lo llevó, pero las ansias de ganar no pueden estar antes que un reglamento. Entonces fue un papelón. Yo lo suelo decir en algunas categorías, también me toca decirlo en esta. Lo suelo decir y lo digo claramente. La voluntad de ganar no puede estar antes que un reglamento.
O sea, acá hay que hacerlo cumplir. La exclusión a Coulthard estaría perfecto. Y yo creo que tendría que buscar el antecedente del equipo McLaren en 2007 en la Fórmula 1, que están acostumbradísimos a esto, en el famoso caso de espionaje. Al equipo le sacaron todos los puntos del campeonato. Después terminó ganando los Ferrari, con Kimi Raikkonen, último campeonato de Ferrari hasta la actualidad en la Fórmula 1. Ese es un antecedente que, ante una falta gravísima del equipo, se sancionó al equipo. ¿Y qué es lo que tendría que pasar el año que viene? Que McLaughlin y Coulthard queden al fondo de los boxes de Supercars y que los perjudiquen todo el 2020, que eso sería lo más lógico, quizá. Sí, pero te vuelvo a repetir, no hay antecedentes, Camps y, o sea, Supercars, primero pongamos por un lado, Supercars no tiene nada que ver en esto, no corta ni pincha en este sentido, porque los únicos que van a imponer la penalización, si es que hay, va a ser Motorsport Australia, ¿no? Como se va a llamar de 2020. Uh-huh. Que fue vergonzoso, de hecho lo escribí, apenas lo vi en la carrera durante la cobertura, fue una vergüenza lo que hizo Coulthard, pero te vuelvo a repetir, no hay que culparlo a Coulthard, como le están dando con un caño en las redes sociales. Está bien, vos podés decir, debe privar el sentido común, el tipo debe decir, no puedo dejar 50 segundos, casi 50 segundos de diferencia entre la cola de mi compañero y mi auto, pero él lo decide. O sea, si desde el equipo le dicen, aparte hay que tener en cuenta que esto está hablado previamente, no fue espontáneo. Uh-huh. Vamos, porque hay gente que piensa que esto se hizo en el momento, se pensó, y bueno, listo, vamos. No, esto se habla en las reuniones del equipo previa. Uh-huh. Si pasa esto, si pasa A, si pasa B, si pasa C, vamos a hacer esto o esto. Uh-huh. En este caso pasó uno de esos escenarios que tenía hablado el equipo previamente, y bueno, lo ejecutaron. El tema es que se le fue la mano. Sin duda. Claro, se le fue la mano. Entonces, si vos me decís, como te ponía el ejemplo de Lowndes hace algunos años en Pukekohe para beneficiar a Whincup, Lowndes lo hizo en base al reglamento. O sea, dejó cinco autos de diferencia entre el que tenía delante y su auto. Entonces, cuando llegó a boxes, Whincup tenía esos 4 o 5 segundos de ventaja. Uh-huh. Si bien no le alcanzó para no quedar estacionado detrás para evitar quedar estacionado detrás de su compañero de equipo en boxes durante la parada, o sea, pero se ahorró 5 segundos. Sí. Tuvo que quedar separado 5 segundos menos, pero no perjudicó al resto. Uh-huh. Porque lo hizo dentro del reglamento. Después hubo otra cuestión que estaban hablando durante la semana, después de la carrera, también del Triple A, porque esto generalmente ya sabemos, como Boca River, sí. Triple A, DJ Penske, allá es lo mismo. Entonces, los tipos te ponen, cuando pasa algo con el DJ Penske, van directamente a ver, viste, qué hizo mal el Triple A en la historia, en su historia en Supercars. Entonces, uh-huh. Pusieron como ejemplo lo que te dije de Lowndes, y otra que hubo entre Lowndes y Whincup, que intercambiaron la posición, que Whincup quedó detenido, Lowndes y Whincup no, Van Gisbergen y Whincup en este caso, que Whincup quedó detenido, o sea, llegó a boxes, a la entrada a boxes, y quedó detenido, o sea, frenó ahí en la entrada a boxes, lo esperó a Van Gisbergen lo superó para entrar a boxes, y luego entró Whincup. Esto era cuando estaban peleando el campeonato con McLaughlin, ¿no? Hace un par de temporadas. Entonces, ahí tampoco perjudicó a los demás. También vos podés decir, ¿se arregló el resultado de la carrera? Puede ser, sí, por supuesto, porque el tipo frenó y dejó pasar a su compañero. Pero no perjudicó a los demás, literalmente no perjudicó a los demás, como hizo Coulthard en este caso. Hubo intercambio de posiciones entre los compañeros de equipo, pero los que estaban detrás no perdieron tiempo, como pasó la carrera en Bathurst el fin de semana. Y con perder tiempo, de vuelta, no quiero decir que perdieron 5, ni 6, ni 10. Estamos hablando de 50 segundos. Así que fue una verdadera vergüenza y no sé cómo lo van a manejar ahora. Porque ya te digo, es inédito. Y cualquier sanción que no sea lo que te dije, exclusión para el equipo completo, estamos hablando de los 2 autos, porque lo que hizo Coulthard, estamos hablando de un equipo de 2 autos. O sea, si Coulthard frenó es para favorecer al auto 17. No tiene 3 autos el equipo de Jonathan Penske, así que fue muy obvio. Así que cualquier multa que le pongan, o pérdida de puntos, o exclusión para Coulthard solamente, no va a borrar la mancha de lo que pasó en Bathurst. Y si los excluyen a los 2, cosa que muy poco probable, si los excluyen a los 2,
en el equipo que la verdad nunca lo vi. Quizás tenga un cambio de mentalidad, ahora que tienen nuevos dueños, quizás sí se manejen en las categorías donde vienen los dueños actuales del Richard Penske. Pero bueno, esto en Australia, por eso los tipos están tan avergonzados con lo que está pasando en las redes sociales con los fans, con los periodistas y demás, que nadie lo puede creer lo que pasó, la verdad, es inédito. No, sin duda, además, como te decía antes, es un papelón para una categoría que es de las más serias que hay a nivel mundial, porque no es lo que estuvimos viendo, por ejemplo, las actuaciones de los comisarios deportivos en otras especialidades similares, como por ejemplo hace un par de semanas el Turismo Nacional de Viedma, estuvimos viendo lo que pasó en Ningbo con la WTCR, donde fueron 2 carreras donde fue una carnicería, en donde las sanciones quedaban a mitad de camino de lo que había pasado en pista, pilotos que todavía siguen enojados en las 2 categorías. También ha pasado, bueno, pasa mucho en el BTCC, pero porque se dejan hacer la mayoría de las cosas, mismo en la Fórmula 1. Por eso es que es tan correcta la categoría en ese sentido, suelen aplicar tan bien y tan rápido las sanciones, aún las que son alevosísimas, que es algo que vos siempre destacás y también acompañamos el comentario, que llama la atención lo desconcertados quedaron, muy descolocados, yo diría que hasta perdido, ¿viste? Como el meme ese que está en Twitter, el tipo como perdido. La categoría me parece que quedó así y tiene una papa caliente Camps en este momento, no por toda la carrera en sí mismo, sino por cómo legislar esto de acá adelante, porque ellos se rigen por norma FIA, pero en la Fórmula 1, por ejemplo, están permitidas las zonas de equipo, en el WEC están permitidas, en el Rallycross, cuando había marcas oficiales, esto estaba permitido y era lo usual. Por eso me parece que no, quizás poner el ejemplo de categoría FIA o la Fórmula E quizás no sea lo más adecuado, me parece. No, perfecto, o sea, es así, o sea, esas categorías que mencionaste tienen órdenes de equipo, pero en general, o sea, yo no la sigo, sobre todo la Fórmula 1, en los últimos años, pero no recuerdo, como leo mucho Twitter, mucho en las redes sociales, no recuerdo una orden de equipo que haya perjudicado tanto a rivales directos en ese sentido, ¿no? Como lo hizo Coulthard como lo hizo la orden de Richard Penske, mejor dicho, con el resto de los rivales de McLaughlin. Uno puede decir, bueno, McLaughlin de todas formas podría haber llegado a ganar la carrera, ¿no? Tenía el auto más rápido, como dijo McLaughlin en su podcast que tiene ahí en el programa ese que tiene, el podcast que hace, ayer creo que fue, que ellos creen que, o sea, él y Prematt creen que son los ganadores justos de la carrera, que fueron los más rápidos durante el fin de semana, que rompió récords él, sobre todo, durante todo el fin de semana, que nadie nos va a quitar la copa, etcétera, etcétera. Todo muy bien, o sea, lo respeto a McLaughlin, gran piloto, gran campeón, probablemente hubiese ganado la carrera de todas formas, pero hay que tener en cuenta que esto es Bathurst. Entonces, si nos remontamos a lo que son las estadísticas de Bathurst, desde 2009 que no ganaba el piloto que hacía la pole en Bathurst. Uh-huh. O sea, no tenés, hacer la pole no te da nada en Bathurst. O sea, hacía una década que el que largaba adelante no ganaba la carrera. Entonces, también nos podemos ir a 2018. 2018, Whincup fue el más rápido en la clasificación. Después tenemos a Reynolds, el más rápido en el Top 10 Shooter, con récord hasta ese momento incluido. Sí. Después, en la carrera, Reynolds dominó, como en 2017 dominaron la carrera hasta donde quisieron, hasta que le agarró el problema de los calambres ese a Reynolds, cerca del final, que cuando lo supera Lance. Whincup, que también fue uno de los más rápidos durante todo el fin de semana, Dambrell pierde la rueda. Sí. En la carrera. Y terminan décimos después. Entonces, los favoritos no son favoritos en Bathurst. Vos podés ser favorito, podés tener el auto más rápido, podés ser el campeón, todo lo que quieras, pero llegás ahí y te pasa una taradez, como le pasó al propio McLaughlin cuando fue a pelear el campeonato que perdió, justamente que lo perdió en esa carrera en Bathurst en 2017, que se le rompe el motor a Prematt cuando estaban en pista. Sí, lo recuerdo. Sí, no lo remiendan como hizo el Triple A, y el Triple A lo remendó, lo mandó a Whincup, completó el 75%, sumaron los puntos y fueron los puntos que le dieron el campeonato al final del año a Whincup, más allá de todo lo que haya pasado en la última fecha en Newcastle. Sí. Pero a lo que voy es que ser favorito no te da nada.
en Bathurst. Entonces vos podés llegar como favorito, pero no importa, tenés que llegar al final de la carrera. Y en ese momento crítico de la carrera, cuando como hablabas vos del último método de seguridad, cuando pasa esto de Coulthard, en ese momento, en una situación normal, llegando todos al mismo tiempo a boxe como pasa habitualmente, McLaughlin tenía que estar parado 22 segundos, con la recarga de combustible incluida, 22.5 segundos, algo así. Cuando sus rivales directos, Van Gisbergen, Reynolds, Golding y todos los que mencioné antes, tenían que cargar entre 10 y 11 segundos. La mitad. O sea, debían estar parados la mitad del tiempo que McLaughlin. Entonces, cuando salieran a pista, más allá que estaba el auto de seguridad en pista, ¿no? Iban a llegar a la cola del auto de seguridad. McLaughlin en la fila iba a quedar, o sea, efectivo iba a quedar mínimo sexto, ¿verdad? Atrás de Whincup, Van Gisbergen, Reynolds, Golding, Heimgartner, etcétera, etcétera. Y encima, entre esos autos de punta, que estaban punteros, iban a quedar por lo menos 2 o 3 rezagados. O sea, no solamente McLaughlin iba a tener que laburar para pasar a los rezagados, sino que también iba a tener que laburar para pasar a los autos que habían cargado combustible hasta el final, y encima iban a cargar no solamente combustible, sino que iban a cambiar neumáticos, porque iban a estar cubiertos por la recarga, ¿verdad? Uh-huh. Entonces le iba a ser complicado todo a McLaughlin, se le iba a complicar. Entonces no podés decir que un tipo que iba a salir sexto, entre quinto y sexto a pista, incluyendo 2 o 3 autos rezagados en esos 6 de punta, uh-huh, no puede decir que tenía una victoria segura. No, seguro. Sobre todo sabiendo que quedaban cuántas, 25 vueltas para el final, 25, 26. Entonces ahí está el problema. Ahí viene el problema de a quién perjudicó, cuánto perjudicó, y no sé cómo lo va a manejar Camps esto. No, la verdad no sé. Ahora veremos dentro de unos días, la semana que viene, justamente en una semana, a ver qué hacen. Qué pregunta, porque teniendo en cuenta que es un poco también lo que yo creo que lo charlamos en Twitter, que yo te decía, bueno, pero Coulthard ya cumplió una sanción, entonces sería como volverlo a sancionar, a menos que Camps decida revisar y que, digamos, aplicar una sanción posterior por esta audiencia, porque bueno, el equipo quiere presentar también, además de que se solicitó la audiencia, o lo solicitó la propia Camps, que es el órgano rector del automovilismo en Australia, para mencionarlo también, el equipo va a presentar pruebas también de lo que, bueno, se van a justificar, por decirlo de alguna manera, porque es muy difícil por esto que estás contando de justificar, porque si yo respetara el orden en el que terminaron saliendo a pista, o sea que James Golding debería haber quedado primero, delante de Whincup y sí, McLaughlin. ¿Cómo quedaran ya es irrelevante básicamente, porque nunca se puede saber qué puede pasar en boxe, como lo mencionabas vos hace un rato con el tema de Moffat, cuando estaba primero y se le paró el auto cuando salió, uh-huh, y perdió el primer lugar. Todo puede pasar en Bathurst, pero esta gente del Lichard Team Penske le dejó una mancha, viste, fea a la categoría, de acá en más encima, porque esto no se va a olvidar pronto. Y bueno, esto lo dejó claro justamente, que como estabas diciendo, como te estaba mencionando en Below the Bonnet, en el programa de Reynolds y Caruso y Michael Caruso, que estuvo llamaron a Barry Ryan, que es el jefe del equipo Penrite Racing, o sea el Erebus Motorsport sería. Lo llamaron para que dé su opinión sobre lo que había pasado, y fue durísimo, como ya sabemos que es, ¿no? Cada vez que habla de... No, que directamente le contamos a la gente para... Bueno, igual estuviste poniendo, creo que, frases en español en tu Twitter, la gente la puede encontrar. Básicamente que fueron unos tramposos y que modificaron el resultado adrede para que ganara el auto 17. En definitiva, eso fue un poco lo que dijo Ryan, y que bueno, si yo hiciera lo mismo, a mí Betty Klimenko me da la puerta de salida, ¿no? Que fue un poco lo... Sí, lo sacan, sí. Dijo, fue un trampeo descarado, y que no hay otra forma de verlo. Y que, bueno, es bastante perjudicial para el deporte, había dicho, y bueno, mucho daño público para la categoría. Así que no sé cómo van a... Vos fíjate que están todos sorprendidos, como te dije, como dijiste vos, están todos sorprendidos, no saben cómo actuar, porque es la primera vez que lo ven, esto, en la categoría. Literalmente es la primera vez que lo ven, así que no
no saben qué decir, no saben qué va a hacer la categoría, no saben qué va a hacer Camps, y como te dije, el resultado va a ser cualquier cosa que decida Camps, salvo, te vuelvo a repetir, la exclusión de ambos pilotos y una multa importante para el equipo y pérdida de puntos. El resto de lo que decida, que no sea esto que te mencioné, va a ser otra mancha más para la categoría y va a dar pie, como te dije, a que los equipos lo hagan en el futuro, si es que no se cambian las reglas, que probablemente se hagan, ¿no? Que no lo hagan en la próxima fecha, que justamente en las calles de Surfers Paradise mismo puede pasar. Por supuesto. A otra escala, pero quédate tranquilo que la categoría no creo que se duerma. Lo más probable es que ya estén trabajando en una reformulación de ahí de la regla esta que te acabo de mencionar de las órdenes de equipo. Sin duda, teniendo en cuenta además que es muy estricta ya de por sí la norma es estricta, pero el tema es que acá le encontraron un gris y lo supieron explotar, que ha pasado en muchas categorías, en donde mismo en reglamentos técnicos que ha pasado, eso es mucho más fácil de encontrar, pero me refiero a donde está el resquicio, le encontraron el beneficio. Y no sé si es que hay un mérito en eso, porque, qué sé yo, te estás beneficiando de una situación que fue excepcional, pero en definitiva el equipo tuvo cierta suerte o quizás viveza, en saber ver que el ingeniero sí podía dar una orden más o menos clara al piloto de levantar, en este caso fue Coulthard. Sí, bueno, y ahí está la parte de la regla que te digo. El único, digamos que, o sea, en ese momento, en una situación normal de carrera, el único que se puede comunicar con el piloto es el ingeniero, ¿verdad? Su ingeniero. Son la comunicación, es el ingeniero y el piloto, siempre. Salvo excepciones, cuando pasa algo excepcional, como pasó, por ejemplo, cuando Windham no obedeció en realidad las órdenes del equipo cuando le pedían que conservar combustible, ¿no? Hace un par de ediciones atrás en Bathurst. 2014. Entonces, en ese momento tuvo que intervenir el jefe de equipo, el director primero del equipo, y luego el jefe, el dueño del equipo, para decirle a Windham, aflojá, ¿no? Porque no contestaba Windham, etcétera, etcétera. En este caso, el ingeniero, que en una situación normal de carrera, el ingeniero lógicamente se comunicó con Coulthard, pero ahí está el problema, es la comunicación que tuvo con el piloto, porque lo primero que le dice es levanta. Uh-huh. Frená, y el tipo frenó, pero no frenó 10 kilómetros ni 20. Había una diferencia de 200 kilómetros por hora entre el auto 17 y el auto 12. Entonces ahí es donde está el problema grave. ¿Cómo lo van a solucionar? No sé. Como te dije, el tema de las reglas está clara, el ingeniero no figura entre las personas que pueden dar la orden, entonces para comprobar la orden, que hubo una orden de equipo, es complicado. Aparte está el tema de que el DJ Martin Penske había dicho unas, creo que 5 o 6 vueltas previas a que pasara esto, que el auto de Coulthard se venía, entre comillas, sobrecalentando, pero esto lo dijo David Reynolds ayer en el podcast Below the Bonnet. Sí. Sobre que si el auto se está sobrecalentando, entonces lo peor que puedes hacer en un auto de carrera es frenar. Uh-huh. Entonces dice, ¿cómo vas a frenar cuando el auto se está sobrecalentando? Tenés que ir más rápido, lo más rápido que pueda para llegar a boxes, para que corra, o sea, el flujo de aire por el auto, para que enfríe el auto. Sin embargo, Coulthard dice todo lo contrario. Entonces ahí es donde se contradicen las declaraciones. Primero que el ingeniero le pide a Coulthard una cosa, que levante porque hay restos en pista, que no sabe dónde está el accidente, que el control de carrera no le dijo dónde está el accidente. En la comunicación entre el ingeniero y Coulthard no se menciona en ningún momento el tema del sobrecalentamiento. Uh-huh. Sin embargo, cuando le van a hacer la nota a Ryan Story, que es el director general del equipo, Story lo primero que dice es que lo hicieron porque el auto se está sobrecalentando. Entonces, ¿se está sobrecalentando o era problema de seguridad? Y si era problema de seguridad, ¿por qué el auto 17 del equipo iba a 280 cuando el auto 12 iba a 80? ¿Qué? El auto 17 que no iba a encontrarse con... Si no sabe dónde está el problema en pista, dónde está el accidente, ¿se lo comunicas al 12, al 17 no? Uh-huh. Entonces todas esas contradicciones de lo que van a tener en cuenta Camps, y obviamente van a reunir las reglas las pruebas de la radio, las pruebas de la telemetría, a ver si realmente se estaba sobrecalentando el auto. Le van a preguntar lo que te acabo de decir, si se estaba sobrecalentando porque frenaste. Uh-huh. Entonces todo eso, y
el dicho Jerry Penske va a reunir sus pruebas, pero no sé qué pruebas va a reunir, aparte de esto del sobrecalentamiento. Le va a llevar la telemetría donde está el recalentamiento del auto. Pero no sé qué otra prueba puede llevar el dicho Jerry Penske para justificar los 50 segundos de diferencia entre un auto y otro. No hay manera de justificarlo, más porque incluso como estabas contando, la diferencia de velocidad se puede tomar claramente, si es que Supercars o Cams tuvieran acceso a la telemetría, que infiero que sí, que en este caso sí. la pueden pedir, y si tienen acceso y la pueden pedir, entonces me parece que ahí pueden incluso legislar claramente, porque no hay correlación entre la orden y lo que termina pasando en pista. O sea, la diferencia de velocidad es la clave acá para analizar lo que en definitiva después terminó pasando, aunque el resultado me parece que, como decís, no dudo que se modifique. No, y si se modifica el resultado va a ser también algo inédito también, porque no y ahí va a tener que va a apelar seguramente el dicho de Team Penske, si ese resultado no le conviene, lógicamente. De hecho van a apelar también si es que lo excluyen a Coulthard, pues van a usar esto del sobrecalentamiento del motor, etcétera. Pero bueno, hay muchas contradicciones dentro de esas declaraciones o de la orden que le dio el ingeniero a Coulthard y lo que dijo el director general del equipo, y la van a tener que explicar. ¿Cómo la van a explicar? No sé, porque no entiendo cómo podés justificar que un auto le está diciendo que pare, que frene porque hay problemas en pista, y que el control de carrera no te dijo dónde está el problema en pista, entonces tené cuidado, le está diciendo, anda despacio. Sin embargo, el auto que está inmediatamente delante es tu compañero de equipo y no le dan la misma orden. Es cierto. Para que frene, para que tenga cuidado. Entonces eso no sé cómo lo van a justificar, no sé qué le van a decir a Camps para justificar esa diferencia. Y te vuelvo a repetir, veremos qué pasa. Cualquier cosa que pase, salvo la exclusión de ambos autos, va a ser perjudicial para la categoría. No, sin duda. Vos sabés que estaba revisando mientras comentabas esto, cuál era porque no me acordaba, el título que le habían puesto al podcast de Below the Bonnet, es el año del asterisco traducido al español, literalmente, pero asterisco acá quiere decir la mancha a la que te referís. Claro, y fíjate, ¿viste la nota abajo? ¿Cómo es el título, el subtítulo que le pusieron a la nota? Le pusieron el nombre de Coulthard, le pusieron, o sea, haciendo alusión a este accidente que hubo en Singapur. Sí. Con Piquet y que lo rajaron después a Briatore del equipo, que le prohibieron la entrada a la Fórmula 1. Etcétera. Bueno, le cambiaron los apellidos. Sí. Justamente por eso a Ryan Story. Sí. Bryce Story. Entonces, estuvo muy cómico. No, de hecho hasta sería algo lógico. Sí, por supuesto. O incluso el mismo Camps puede decidir, si realmente ellos creyeran que dio la orden, que es lo que estamos analizando, pueden decir, no, este tipo acá no puede trabajar, porque claramente está perjudicando la imagen de la categoría. Mismo Story, no se van a meter más que eso. Eso lo tenemos muy claro, porque a la categoría le conviene tener el equipo Penske adentro, tanto como al Triple Eight o al Walkinshaw Andretti United, por ser los nombres más importantes que están en este momento en la categoría, más todos los demás equipos que están. Claro, y ahí viene otro problema que tiene la categoría, justamente, que yo te dije, no corta ni pincha, pero bueno, al final del día hay intereses de por medio, lógicamente. La categoría está, no te diría desesperada, ¿no? Pero bueno, está buscando activamente nuevas marcas. Lógicamente pues se le está volviendo a lo que fue hasta 2012, Ford contra Holden. Entonces tratar, después de todo lo que le hicieron a Ford durante el año, ¿no? Con el tema de la paridad, con el tema el centro de gravedad, con el tema de recortarle la aerodinámica en tantas veces, creo que fueron 3-4 veces durante el año. Sí. Entonces, después de todo eso que le hicieron a Ford, y Ford calladito, ¿no? Se la bancó, digamos, entre comillas. No creo que por eso, obviamente, no lo van a excluir, porque si lo llegan a excluir a Ford, se les va a armar una de aquellas, Supercars. Un lío tremendo. Un lío tremendo. Entonces,
han necesitado de marcas y tratar, entre comillas estoy hablando, tratar mal, entre comillas, a una marca de las dos que le quedan hasta ahora, oficiales, va a ser un suicidio para la categoría. Sin duda. Más allá de que es justificado, ¿no? Si es que pasa. No, obvio. Estamos hablando que sería justificado que los excluyan por lo que se vio y lo que se escuchó. Porque no deja de ser una trampa. No, por supuesto, es una trampa, literal, una trampa. Pero bueno, hay varias áreas grises en el reglamento, hay necesidades que tiene la categoría, necesidades de los equipos. Lo que me pareció, hasta ahora lo que no se escuchó demasiado es a Roland Lane. Paro, ¿no? Porque generalmente es el primero en salir a darle con un caño al Richard Tipensky. Sin embargo, ahora no dijo nada hasta ahora. Sí, absolutamente nada, ni él ni ninguno de los pilotos del equipo. Eso es una cosa que me extrañó bastante hasta el momento. Pero bueno, veremos qué están haciendo. Quizás están haciendo algo detrás de escena. No sé qué podrán hacer. También perjudicó a uno de sus pilotos, a los dos pilotos en realidad del equipo los perjudicó. Por eso me extrañó tanto que no salga, ¿viste?, a declarar ni nada por el estilo. Por eso es que no creo que pase demasiado con el tema de la sanción. Pero bueno, veremos. Ahora en una semana se conocerá. Sin duda. Dejando un poco, está muy bueno el análisis que hiciste y que bueno, compartí comentarios también para contar un poco a la gente también el contexto, que es lo que, aunque la palabra es quizá no sea la más adecuada, pero digo, cómo es que esto llega a pasar. También, que es a veces lo que falta un poco a veces en el análisis. En definitiva, eso termina dejando, como preguntaba Del Orbo, a Whincup primero. Sí. Hay hubo 2 autos de seguridad hasta el final de la carrera. Queda encajado Jacobson, según mi... Sí, cuando se tocan con Stanaway, al final ahí en Hell Corner, quedan los dos. Y acá es donde se empieza a definir la carrera, porque en definitiva McLaughlin, Kearney y Van Gisbergen delante de Kearney paran, Whincup también, pero Whincup paró antes, creo, según yo lo tengo anotado, y acá ya McLaughlin queda adelante de Van Gisbergen y de Kearney, o sea, Whincup queda cuarto, que en definitiva las posiciones quedaron así, hasta el final de la carrera. O sea, en definitiva, tanto auto de seguridad y lo de Coulthard terminan dando vuelta un poco el resultado que parecía podría haberse llegado a dar de otra manera con la victoria provisional para McLaughlin y Premat en esta edición de la Bathurst 1000. Claro, y ahí está otro problema con el último auto de seguridad. Si hubiera estado si las posiciones hubieran sido diferentes luego de lo sucedido con Coulthard, McLaughlin no estaría primero. Comencemos por ahí. Claro. O podría no estar primero en ese momento, pues no sabemos cómo se podría haber desarrollado la carrera. Pero pongámosle, en una situación normal no estaría primero. Y quedaría en ¿cuántas vueltas? Una vuelta final, un sprint final de una vuelta. ¿Podría pasarlo a Vincennes? Sí, podría pasarlo porque tenía un auto más rápido. Pero no sabes si lo podría haber hecho efectivamente. No sabes tampoco si McLaughlin podría haber estado segundo en ese momento, en carrera. Por lo que te comenté antes, que estaba cuando en el auto de seguridad de lo que pasó con Coulthard, hubiera salido sexto con 2 o 3 rezagados en el medio. Entonces, no sabes cómo podría haber sucedido todo en ese momento, no sabes si McLaughlin hubiera estado primero. Podría haber jugado en favor de Van Gisbergen o de Reynolds, que en ese momento deberían haber estado adelante, base a la parada esta que te digo de 11 segundos que tenían de ventaja sobre McLaughlin. Entonces, ese último auto de seguridad es como selló la carrera, básicamente, porque un sprint de una vuelta no pasa nada, en general. Y si McLaughlin no hubiera estado primero, no sabes qué hubiera pasado. No sabes si hubiera ganado o no hubiera ganado. Lo más probable que no, porque estamos hablando que vamos para nada, más allá que tiene 6.2 kilómetros de extensión, tiene básicamente 3 lugares de sobrepaso. Nada más en la vuelta. Es curva 2, si tenés suerte. Curva 1, perdón, si tenés suerte. Curva 2, si tenés muchísima suerte. Y después tenés que esperar toda la cima, no puedes pasar a ningún lado. Tenés que esperar hasta abajo, hasta Forest Elbow o al final de la recta larga. Así que no sabés qué podría haber pasado. Podría haber defendido, que era lo que iba a hacer Van Gisbergen, lógicamente, defender. Y más conociendo cómo corre Van Gisbergen. Así que bueno, todo
habría, no sabemos cómo Potenciales. cómo habría sucedido las cosas. Hablando de potenciales, hay una parada de Heimgarden en la vuelta 146, antes de que se pegara en Forest Elbow, y que se terminó revelando después de la carrera que fue una orden de entrar a boxes que en realidad no hubo, como que se desentendieron. El resultado para ellos podría haber sido mucho mejor. La verdad que fueron de los que en definitiva, si bien no terminó la carrera, fueron uno de los sacando los, vamos a llamarlo así, los 4 tenores, los 2 autos de Roland Denny y los 2 de Penske. Una actuación bastante destacada a lo largo de la carrera. Sí, es el mejor Nissan desde que está en el equipo, básicamente. Es como lo mismo que pasaba con Caruso cuando estaba en el equipo, ¿verdad? Era el mejor de los 4 Nissan. En este caso, Heimgarden como tomó la posta. Y en ese momento de la carrera, por lo que escribí hace un par de días, había tenido un problema de comunicación en la radio. O sea, hubo como una desconexión en el momento en el que el ingeniero le estaba dando el mensaje y escuchó la última parte, y en la última parte justamente decía que, o sea, como ingresaba a boxes, ¿viste? Y no estaba hablando de él, estaba hablando de los rivales. Entonces él entendió que tenía que ingresar a boxes, ingresó, y bueno, ahí perdió la ventaja que tenía de combustible, de neumáticos, etcétera, etcétera, y bueno, estaba por un podio Heimgarden, o al menos para un top 5. Creo que en ese momento estaba séptimo, si mal no recuerdo, Heimgarden, y bueno, lamentablemente después salió de boxes con la cabeza en otro lado. Obviamente después de que se había confundido con el mensaje, trató de presionar un poquito más de lo que debía, y cuando estaba doblando a la izquierda ahí en Forest Elbow, golpeó la pared interna, y bueno, eso lo escupió contra la pared, contra las gomas, ¿no? Las contenciones de la parte externa del circuito, ahí saliendo a la recta, y ahí terminó la carrera, lamentablemente, para la dupla Heimgarden y Bryce Fullwood. Bueno, perfecto. Entonces, más allá de la victoria de McLaughlin y Premat, podio segundo para Van Gisbergen y Thunder. Otra vez Van Gisbergen quedó cerca de ganar. Se le va a dar, evidentemente se le va a dar en los próximos años, y más con el equipo que tiene. Y quería mencionar a James Kearney y a Jack Perkins, que hicieron podio largando 18 esta carrera, a pesar de que no eran ni por casualidad rápidos durante buena parte de la misma, ¿no? Esto es un poco los golpes de efecto que tiene la carrera con los autos de seguridad, las paradas, y también esto que hizo Coulthard durante el desarrollo de la misma. Sí, igual hay que tener en cuenta que este equipo, en general, esta es el tercer podio consecutivo del equipo. Sí, es verdad. En Bathurst, cuando generalmente llegan, como vos dijiste, llegan estando en cualquier lado, en el fondo del pelotón, o de la mitad del pelotón para atrás. Pero al final de la carrera no sé cómo hacen. Sabemos por historia, digamos, por estadísticas, que tienen uno de los mejores equipos de boxes, ¿no? En las paradas son mejores que el AAA, mejor que el Richard Penske. Generalmente no les dan tanta importancia, porque obviamente no están perdiendo el campeonato. Si lo estarían las cámaras sobre ellos todo el día. Pero siempre se menciona, en algunas oportunidades, Mark Rackham y los demás mencionan que siempre hacen buenas paradas. Quizá en base a eso, en base a ahorro de combustible, porque es lo que hicieron durante toda la carrera, Coulthard y Jack Perkins, durante toda la carrera, desde que comenzaron la carrera hasta que terminaron la carrera, estuvieron ahorrando combustible, literalmente. Entonces eso les dio la ventaja sobre el resto, que obviamente cuando largan tan atrás, tienen que tratar de hacer algo diferente, pues no podés estar en la misma estrategia de los que están en la punta. Vas a terminar, largaste 18, vas a terminar 18. Ellos trataron de hacer algo diferente, y bueno, siempre les resulta. Por eso Scott Pye hizo 2 podios con Warren Love en los últimos 2017-2018, y ahora Kearney volvió al podio después de 11 años, si mal no recuerdo. 2008 fue su último podio en Bathurst, y fue el primero para Chuck Perkins, para el apellido Perkins, no tan famoso en la montaña. Perfecto, bueno, con estos 3 del podio, digamos que cerramos la parte, si querés, deportiva, y nos metemos un poco en el tramo final, que es un poco el afuera, si querés, porque hubo algunos datos que la verdad que me llamaron mucho la atención, para bien, a pesar de todo esto, de esta mancha, este asterisco, mancha, como lo quieran llamar. Porque hubo 201.000 espectadores a lo largo de los 4 días. Sí, buena
buena cantidad de espectadores, casi 202.000 personas. Se vio que estaba llena las tribunas, llenas las tribunas también, o sea, las naturales y las artificiales. Como siempre, en Bathurst pues es una carrera especial. Y más allá, hay que tener en cuenta que no es un circuito de fácil acceso, como dicen. Está muy apartado, en una ciudad que, si bien es una ciudad histórica de Australia, está como le decimos acá, ¿entendés? Del mundo. Claro, la loma. Claro, la loma del mundo. La loma, sí. Sí, entonces, más allá de todo eso, vos fíjate lo que fue. Yo me acuerdo que compartí el miércoles o el martes a la noche creo que fue, el enlace del festival, ¿no? Que hacen previo a la carrera, previo al inicio de las actividades, con el desfile de transporters, el desfile de los pilotos, etcétera, etcétera. Y vos veías la cantidad de gente que había a los costados del camino. Que era infernal. Era impresionante la cantidad de gente. Y después se vio en la montaña. Y encima, cuando los camiones, hay una cámara a bordo que puse a bordo de uno de los camiones, no recuerdo si era del... Creo que era del Kelly. Motorsport. Creo que era del Kelly Racing. Del Kelly Racing, sí, el Nissan Motorsport le mandé. Del Kelly. Y se veía cuando entraron al circuito, cuando llegan al circuito, que está ahí a unas cuadras de lo que es el centro de la ciudad de Bathurst. Llegan al circuito, estaba lleno. Sí. El campamento que está abajo, que está detrás de lo que es la zona de boxes, estaba lleno de gente. Y lo que no estaba lleno todavía ya estaba marcado con, o sea, le dan los números obviamente del campamento para que lleguen la casita, o sea que ya estaban reservados. Y después cuando hicieron la recorrida por arriba de la montaña, por la cima, todos los campamentos que están ahí arriba, como en Reed Park, en Sulman, Marfilham y todo eso que están ahí arriba, estaba lleno de gente. Lleno de gente, es impresionante. Y esa gente está llega como una semana y pico antes de que arranque la carrera. O sea, llegan el domingo previo. Y ya empiezan a armar todo. Es impresionante. La fiesta que se vivió en esa carrera es algo que no se ve habitualmente. En nuestra categoría literalmente no se ve. Sin duda. Y también fue muy bueno el rebote que tuvo en redes sociales. Obviamente ayudó por todo lo que pasó, seguramente. Y también lo más llamativo, porque por ahí los ratings de televisión pueden no ser demasiado referenciales en algunos eventos, sobre todo si, caso por ejemplo la Quieta Indianápolis, pero es muy de alto perfil la carrera porque participan pilotos de muchas partes del mundo, pero que está en aumento ya hace por lo menos 2 o 3 años, a pesar de que es televisión de pago allá en ese país, en Australia, ¿no? Sí, pero bueno, lo bueno de esta carrera, que es una de las que está dentro del paquete que tienen en el acuerdo actual de televisión, que pueden pasar en simultáneo por canal de aire, ¿no? Canal gratis, digamos, por la televisión abierta. Sí, claro. Entonces, obviamente tenés que lidiar con el tema de la publicidad y todo eso, pero bueno, no hay mucha. Pero todo eso ayuda a que se conozca más la carrera, a que agarre mucho más gente. Aparte están en un horario, ellos saben el horario que meten la carrera, justamente por eso, una de las razones fue por la cual que cambiaron el horario de largada. La tienen todo clara, los tipos ya la tienen todo aceitadito, saben cuándo hacer las cosas, cuándo no hacer las cosas, pero como siempre digo, no todo color de rosa. En las categorías siempre todos tienen un talón de Aquiles ahí en algún sitio, pero Supercars tienen los menos. Como siempre digo, cuando hacen una cosa mal te la compensa con 3 cosas bien, entonces siempre están un paso adelante en cuanto a llegada, ¿no? Al fan y al televidente. Sin duda, y además la transmisión, la verdad que hay que decirlo, si no la viste, metete el Facebook de Lucas @Supercars Argentina, en Twitter @SupercarsAr, porque la calidad de la transmisión, si no la pudiste ver, descargátela tranquilo, mirala cuando quieras, es de P madre, así lo digo, la verdad. Sí, por año descargate todo, porque los tipos, vos podés ver una carrera de Supercars, puede ser aburrida, como ya ha habido varias este año. Sí. Obviamente no van a ser todas espectaculares, es imposible. Entonces,
Cuando tenés una carrera aburrida en Supercars, te llenan los ojos por otro lado. Sin duda. Vos conocés todo la categoría, no se guardan absolutamente ningún secreto. Conocés absolutamente todo, hasta al último tornillo del auto donde va, los reglamentos técnicos, los reglamentos deportivos, te muestran absolutamente todo el auto, todos los fans, todo el circuito, conocés el circuito al detalle. Entonces el tipo que está mirando por televisión le llena los ojos. Sin duda. Vos conocés todo, sabés todo de la categoría, cosa que no pasa acá en nuestra categoría. No, en general todo como que esconde, no sé por qué, la verdad, pero todo como que se esconde todo, se guarda la información, o en general las ¿cómo se llaman? Las televisoras, o sea, los que transmiten las categorías, quizás no te sepan contar el trasfondo de la categoría, el detrás de escena. Tratan de copiar algunas cosas de otras categorías, pero lo hacen en general mal. Copiar lo malo. Y No, tratan de copiar lo bueno, pero lo hacen mal. Sí. Eso es lo que... Porque vos decís, bueno, si estás viendo una categoría X y decís, uy, esta parte me encanta, vamos a tratar de hacerlo en nuestra transmisión. Y después tratás de copiarlo y te sale mal. Y te voy a decir, bueno, si es la primera vez te salió mal, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Sí. Vamos a esperar la próxima, pero la próxima te sale mal, la otra te sale mal, la otra te sale mal, entonces estás siempre tropezando con la misma piedra. Claro, tal cual. O sea que Supercar no hace. Supercar cuando tropieza con la piedra, la patea y le mete para adelante. Sin duda, y eso es lo que la hace tan buena la categoría, ¿no? En definitiva es un poco lo que venimos hablando en esta emisión, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno. Totalmente diferente a todo. Algo más que tengas ganas de comentar, hoy de la carrera, ¿no? De algo que te haya, algún punto que haya que destacar y que no hayamos tocado por alguna razón. Y habría que pensarlo eso, García. Está complicado. No, creo que tocamos todos los puntos más importantes. O sea, el tema de conversación fue el que mencionamos, el tema de la orden de equipo, y ver cómo terminará esto con el tema de Camps y cuál será la sanción o no para el dicho de y cómo será, no solamente eso, porque acá no va a terminar la cosa, cómo va a seguir de aquí en más, de acuerdo a esa sanción que se aplique al equipo, si es que se aplica. Sin duda, así como no, eso quedará como materia pendiente para la categoría. Seguramente vamos a volver a hablar, esto está claro, de acá hasta fin de año con un montón de otras noticias que bueno llegarán a su debido momento, sin duda alguna. Así que bueno, si no te queda más nada por decir, cerramos esta emisión posterior para la Bathurst 1000 con una cobertura que bueno, tratamos en nuestro caso en Motorbox de hacerla lo más amplia posible. Bueno, en tu caso, que ha sido desde el miércoles a la tarde hasta el domingo a la madrugada, fue titánico. Sí, es una de las fechas más ajetreadas del calendario, pero bueno, vale la pena porque ya te digo, te llenan los ojos, la Bathurst es diferente. Y si te parece, hoy cierra, hoy en Australia, ¿no? Viernes en Australia. Sí. Es la fecha límite para ingresar las licencias REC. O sea, entre ahora que terminamos de hablar en este podcast, sí, y aproximadamente las 3 de la mañana del viernes para Argentina, cierra o sea, la fecha límite para ingresar las licencias REC para el año que viene. Sí. Si te parece, podemos hacer un podcast más adelante, ya se sepa dónde termina cada REC. Licencias ya se sabe en dónde terminaron un par de ellas, pero bueno, hay varias más en el mercado, las dos que tiene Supercar, más un par más que pueden quedar disponibles. Y bueno, podemos hacer un especial a ver dónde termina cada uno, qué piloto va a ir con quién, dónde van a ir las REC, qué piloto van a ir a correr esos autos, dónde van a ir las REC, etcétera, etcétera. Sin duda, será para otro podcast, seguramente, bastante probablemente, antes o después de la fecha de Gold Coast, para que la gente ya sepa cómo se va
a desandar la temporada 2020 de Supercars. Además, si querés, mencionamos un poquito por arriba las categorías soporte, pero bueno, contanos qué categorías soporte corrieron durante el fin de semana, que también hubo bastante actividad, y bueno, ya con eso sí terminamos. Bueno, la categoría de soporte estuvo la Super 2, que es la categoría, digamos, la segunda divisional de Supercars, la categoría, o sea, donde se desarrollan los pilotos antes de pasar a la máxima, que terminó también con polémica, aunque no tanto como la máxima, ¿no? Ganó Bryce Fullwood en pista, el líder del campeonato, pero posterior a la carrera, poco tiempo después de que terminaron la carrera, lo sancionaron porque no respetó las banderas amarillas en la última vuelta, donde clavó el récord de vuelta encima, el pibe, que según él, en una nota que hizo ayer, que publicó ayer, lo que más le dolió no fue perder la victoria en Bathurst, sino el récord de vuelta, perder el récord de vuelta en el final, ¿no? En la vuelta final de la carrera. La victoria, por ende, quedó para el segundo en pista, que fue Thomas Randall, el muchacho del Tick for Racing, que corrió con Lee Holdsworth en la máxima, en la Enduro Cup, que va a correr en realidad toda la Enduro Cup. Después tuvieron los Touring Car Masters, que corrieron con sus contrapartes de Nueva Zelanda. La última carrera, o sea, la carrera donde se definía a ver quiénes eran los capos, digamos, si eran los australianos o los neozelandeses, la ganó un neozelandés, Angus Ford, con el Ford Mustang, pero obviamente en la cuenta de puntos, en la suma de puntos de la carrera, ganaron los australianos nuevamente en Touring Car Masters, más allá de que la carrera la ganó el neozelandés, ¿verdad? Sí. Después, bueno, tuvo su favorita, la Super Ute. La Super Ute. Sí, las camionetas turbo diésel de doble cabina, que tuvieron su fecha en Bathurst, y si bien llegaron empatados en puntos Ryan Harris y Tom Alexander, tuvo un problema en la última carrera Ryan Harris con el motor, no pudo completar la última carrera, y bueno, la punta se la llevó el neozelandés Tom Alexander con la Isuzu D-Max, que ahora irán a correr en Gold Coast en la próxima fecha como soporte de Supercars. La próxima semana después tuvieron la Porsche Carrera Cup. Porsche. También los Porsche, la monomarca Porsche, corrieron. Jordan Love se llevó todo, no dejó nada al pibe. Nada, le descontó, no solamente que le descontó los puntos que necesitaba a Dale Wood, que llegó como puntero del campeonato, sino que se fue cómodo como puntero del campeonato. Recordemos que Jordan Love se había fracturado la muñeca en la fecha de Darwin este año. Mirá. Un choque con Liam Talbot, se había perdido una fecha. Así todo, descontó más de 220 puntos que tenían con Dale Wood, con el puntero, y ahora lidera el campeonato de cara a la última fecha, que será también en Gold Coast. Perfecto. Bueno, entonces con estas categorías teloneras de Supercars, que completaron un poquito el programa con esas 4 divisionales de Supercars. Obviamente hay otras, pero no estuvieron participando el fin de semana. Por ejemplo, los Aussie Racing Cars, que también a veces forman parte del programa de categorías soporte. Concepto que por ahí en Argentina no tenemos tan lo tenemos muy distorsionado esto en el espectáculo. Así que, para dar cierre a esta cobertura de la Bathurst 1000, si bien yo ya lo mencioné, puedes, para este cierre, donde la gente te puede seguir fin de semana con, no sé si todos los fines de semana, pero me refiero cada vez que hay Supercars o alguna categoría de aquel lado del mundo, en Australia o Nueva Zelanda, está siempre con la info, así que este es el momento para chivearte. Sí, por Supercars Argentina, en Facebook nos pueden seguir, hay información todo el día, básicamente, desde la mañana hasta la noche, y bueno, luego las fechas de Supercars hago la cobertura, el minuto a minuto, la cobertura de todas las categorías, no solamente de soporte, sino de la máxima, en @supercarsar, todo junto, y ahí, bueno, me pueden seguir todo el día, también todos los días estoy publicando cosas, pero bueno, sobre todo en la fecha de Supercars, que estoy desde que arranca la actividad hasta que termina el domingo por la madrugada en general.
Bueno, buenísimo, Lucas, te agradecemos como siempre por este contacto. No fue tan largo como nos imaginábamos, porque nos centramos mucho en las polémicas, estuvo bueno, así que en ese sentido este podcast seguramente a la gente le quedará muchísimo más en claro lo que ha pasado en la carrera Mount Panorama el fin de semana que ha pasado. Así que te agradecemos nuevamente por este contacto y vendrán más de aquí a lo que resta del año. Te mandamos un abrazo grande. Dale, un abrazo, nos vemos, Esteban. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, MotorboxARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio.